¿Cuántas veces has escuchado o te han dicho, es que yo soy así? O mejor, en su versión más ampliada, yo soy así y es lo que hay. ¿Y cuántas veces lo has dicho tú? En este caso la pregunta que nos hacemos sería, ¿cómo? ¿Cómo eres? ¿Por qué las personas nos comportamos de manera distinta, incluso cuando hermanos o hermanas se han criado en la misma casa y en los mismos círculos? Abrimos la puerta a una serie de podcasts en los que vamos a hablar de personalidad y comenzamos con el episodio de hoy. Bienvenido. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenido, bienvenida, un viernes más. Tenemos aquí a Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas. Y repitiendo, Dafne Cataluña. Hola, este tema no me lo podía perder. Cada vez que vienes te vamos a hacer una ola hablando Dafne. Menudo podcast, muchas veces decimos esa frase y yo creo que se va a quedar, va a ser un hashtag nuestro, menudo podcast, porque es que hay algunos que, y con este vamos a abrir la puerta a muchos más, pero hoy queremos empezar hablando de la personalidad un poco de manera general, Dafne. Y te voy a hablar de un tema que yo no sé mucho, así que me vais a corregir probablemente muchas veces y voy a preguntaros muchas cosas, ¿vale? Porque yo tengo aquí apuntado cosillas que hemos hablado y es el Big Five. Ah, qué bien suena. ¿Qué es el Big Five? Porque es como uno de los cuerpos teóricos, yo tengo aquí, más usados en psicología para definir y medir cómo es la personalidad de cada individuo. ¿Vamos bien por ahí? Sí, bueno, es como pues una forma de categorizar, ¿no?, las formas de ser, esa personalidad que se hizo ya hace bastantes años. Lo hicieron Cattell y Goldberg y es como las bases que se utilizan muchas veces en psicología para hablar de esa personalidad, ¿no? Luego ha habido otros autores que le han ido dando diferentes matices. Ahora comentaremos algunas cosas, pero la gran cantidad de instrumentos que tenemos para evaluar la personalidad más sana, ¿no?, que también está la variable neuroticismo, se basan en estas categorías y son 5, por eso se llaman los 5 grandes, ¿no?, el Big Five. Ellos han hecho como un acrónimo que ya he chequeado con vosotros cómo se dice y es Ocean, ¿no? Ocean, como océano en inglés. Y para entendernos un poco, yo creo que estaría bien el que a medida que yo vaya contando cada dimensión vayamos un poco chequeando si nos sentimos o no identificados con ella, ¿vale? Porque probablemente no solo sea una. Es raro que solo nos sintamos identificados con uno de los 5 grandes. O sea, puede ser que nos puede suene haber más. más. Venga, eso es, ¿vale? Así que a ver con cuáles vamos conectando, porque nos va a decir mucho de cómo somos. El primero lo llaman el factor O, ¿vale? Y es la apertura a las nuevas experiencias. ¿Cómo vamos aquí, Eva? Bien. ¿no? Esto significa que Equilibrada. somos aventureros, ¿sabes? Que nos gusta el cambio, la novedad. Bueno, sí. Claro, es que hay que entender un poco qué Claro. significa la etiqueta, ¿no? Y ahí ya, pues por ejemplo, fortalezas como la curiosidad van a estar ahí bastante presentes, ¿no? Esta sería una. Vale. Luego tendríamos el factor C, que es la responsabilidad. Levanto yo la manita. Bueno, un poquitito también. Esto ya, es mía, esto es una de las gordas mías, sí. Estos son sobre todo personas que son muy normativas, ¿sabes? Yo siempre cuento una anécdota mía, esto es de hace mucho tiempo, ahora ya no lo tengo tanto, ¿vale? Pero recuerdo cuando era más jovencita que cuando fui la primera vez a un parque acuático, estuve 10 minutos estudiándome las normas de la puerta. Ay, Para que no me Claro. echasen la bronca. me imagino a Dafne. Pues sí. Ese es el rasgo totalmente. Totalmente, sí. Bueno, para entenderlo, ¿no? Era por poner un ejemplo, nada más. Muy bien. Buenísimo. Luego estaría el factor E, de extraversión, que es un poquito más conocido, que son esas personas que se sienten muy cómodas en situaciones sociales, ¿no? Hablando, intercambiando, que les gusta estar rodeados de mucha gente, que les gusta Sí. mucho hablar. Puedo ser yo. Ahí sí, yo creo que Juan Ese tiene donde mucho. gentes. Luego estaría el factor A, que es la amabilidad, ¿no? Que son esas personas que tienen cuidado en cómo se comunican, que les gusta el afecto, ¿no? El dar su amor, el recibir ese amor. Aquí vamos los tres, yo Pues creo, ¿eh? sí, esta sería una bastante presente. Y luego estaría el factor N, que es el único que tiene así como un componente más negativo, ¿no? Como más estigmatizante, que se llama neuroticismo. Vale. Y esto nos viene a hablar de cuán inestables somos emocionalmente hablando, ¿vale? Entonces, en los otros factores o dimensiones, cuando apuntas algo, o sea, cuando apuntas alto, es algo positivo, mientras que en esta no sería al tanto. revés, ¿vale? Entonces, esta es una clasificación muy típica, pero oye, que ayuda de verdad a conocernos un poco más y que incluso se han encontrado
muchos paralelismos con algunos estudios que se han hecho acerca de cuánto peso genético hay en la personalidad, basándose en estas categorías, ¿vale? Pero luego, como os decía, hay también otros autores que tienen visiones un poco diferentes, porque desde aquí hay mucho debate, ¿no? Y se habla un poco de lo permanentes que son estas categorías, estos rasgos, o si son más o menos cambiantes. Y aquí hay un autor que a mí me encanta, que se llama Theodor Millon, que él habla de los rasgos de la personalidad como si fuesen un continuo, ¿no? Que depende un poco del momento, del contexto, de la persona, pueden llegar a ser más o menos disfuncionales, ¿no? Pero que no por el hecho de tener una determinada manifestación de una personalidad, por ejemplo, más obsesiva, yo ya soy un obsesivo o tengo un trastorno obsesivo de la personalidad. Recalcarlo, eso está muy bueno. Sí. Claro, entonces hay como un continuo donde, claro, cuando yo ya estoy en este extremo más patológico, pues ya sí que por acumulación de síntomas se podría diagnosticar un patrón de personalidad como un trastorno, ¿no? Sí. Pero que cuando están en este otro extremo, pues podemos hablar más de un estilo, ¿no? Y es que yo, pues en mi cuadro, yo siempre hablo de la metáfora de un óleo cuando hablamos de personalidad, donde hay diferentes trazos, ¿no? Qué bonito. Porque no suele ser una sola cosa. Claro. Pues eso que me caracteriza, hay algunos que tienen más grosor, ¿no? Y a lo mejor ahí estaría la apertura a la experiencia. Y es un rojo ahí potente, súper grueso, ¿no? Y a lo mejor luego hay otro que es, pues, esa amabilidad, pero es un azul más finito, no se ve tanto. Entonces, cuando alguien quiere trabajar un poco su personalidad, que ya se ha observado que es posible, ¿no? El ir introduciendo ciertos cambios, es permeable al cambio. Es un trabajo como de ir dando un barniz determinado, si le queremos dar un brillo específico a algunas zonas, o limpiar algunos trazos para hacerlos menos presentes, ¿no? Y ese trabajo es muy bonito para llegar a ese ideal de cómo quiero ser. Qué guay, me gusta verlo como un lienzo. Juan, hay la gran pregunta, ¿por qué yo soy así, no? Como dice la canción, soy así porque el mundo me ha hecho así, ¿cuánto tengo de mis padres? ¿Es genética? ¿Yo soy yo y mi circunstancia? Danos claro, respuestas. Pues hay parte y parte. Entonces, en concreto, en 2015, Vukasovic y Bratko. Un aplauso para ¡Ole! Bueno, pues han hecho un metaanálisis que, como sabéis, son estos grandes encanta, estudios que nos gustan, que buscamos, gusta. que fomentamos. Y analizaron, en concreto, 62 estudios en ese trabajo. Y lo que vieron es que la influencia genética y el entorno la influencia del entorno en la personalidad con gemelos. Ah, qué bueno. Entonces esto es muy interesante porque lo que vieron es que el 40% de las diferencias individuales de la personalidad se debe a factores genéticos. El 40, has dicho. El 40. Toma ya. Mientras que el otro 60 ya son las influencias ambientales. Esto, fíjate, lo podemos contextualizar un poco y poner en comparación con la fórmula de la felicidad de Sonia Lyubomirsky, que ya hablaba de un 50. Ya que hablamos de 40, pero bueno, es muy similar. Está muy ahí. Qué bueno. Claro. Hay que tener en cuenta que en función de los estudios, pues también estos porcentajes pueden variar, claro. No son términos absolutos. Pero yo creo que es muy interesante porque ese 60% son las circunstancias, lo que te va pasando en la vida que forja tu personalidad. Uh-huh. Y claro, pues si de repente tienes un acontecimiento pues muy fuerte en tu infancia, pues eso va a forjar. Así como si tienes un entorno envolvente, cariñoso, que también eso va a forjar. La educación, ¿no? Claro. Eso es la educación, claro. Efectivamente. Qué bueno, qué bueno. De hecho, esto ya lo hemos comentado, como tú dices, también lo hicimos con Eva Gerber, cuando hablábamos de la felicidad y de qué es pues lo que que hay nos muchas creencias con la personalidad y cuando alguien ha tenido una experiencia en su vida con la psicoterapia, ¿no? Desde ahí, desde la personalidad, a veces sin querer vienen con una visión, por lo menos yo tengo esa experiencia como psicóloga, pues eso, de que no tiene solución, ¿no? De que como es algo de personalidad, siempre lo van a tener. Incluso hay veces que algunos profesionales todavía argumentan esta visión. Uh-huh. Y lo que nos van diciendo los avances científicos es que se puede hacer mucho por mejorar. Tenemos esa base, o sea, lo que no nos podemos es convertir en lo opuesto, ¿no? Dejar de sernos ese cuadro, por mucho que le echemos un barniz, por mucho que le quitemos un poquito con la pátina. Sigue siendo el mismo cuadro, pero a lo mejor un poco menos intenso, ¿no? En algunas cosas, un poco menos marcado. Dafne, hay veces que nuestra manera de ver el mundo o de cómo nos comportamos choca tanto con las circunstancias que nos rodean como con otras personas. Y es cierto que a veces se habla de trastornos o se ponen etiquetas. ¿Cómo se ve esto desde la positiva? Claro, cuando hablamos de Theodor Millon,
¿no? Que es un autor que os decía que me gustaba mucho y que yo creo que ha sido como uno de los pioneros, sin saberlo, del transdiagnóstico. Él hablaba, cuando hablábamos de ese continuo, de que lo que diferencia sobre todo un estilo de personalidad de una personalidad más patológica, si pudiéramos decir, sería el concepto de flexibilidad. ¿Vale? Es decir, imagínate que yo soy una persona pues muy responsable, ¿vale? Que es una de mis características, y que de repente hay una situación donde tengo que ser un poquito más innovadora, donde tengo que intentar hacer las cosas con un poquito menos de calidad, saliéndome un poco de lo que está establecido, porque la situación me lo requiere. Si yo me cuadro y sigo no haciendo caso a las indicaciones del entorno porque yo quiero hacerlo de esa manera, porque creo que es la manera adecuada, esa inflexibilidad va a hacer que yo probablemente tenga problemas, que tenga consecuencias, ¿no? Bien en mi trabajo, bien con mis amigos, bien con mi familia. Es esa inflexibilidad lo que me va a dar esos problemas, ¿no? Pero luego, en relación a los diagnósticos, aquí hay ahora un debate muy grande en psicología, que no está resuelto, estamos en ello, pero es cierto que lo último que se está defendiendo, ¿no? Y que, por ejemplo, en el IEPP nos sentimos más afines, es con esta palabreja rara del transdiagnóstico. Y esto viene a decir que las personas no se etiquetan en cajones, sino que se ha observado que al final esas categorías que utilizamos para hablar de la ansiedad, de la depresión, del trastorno bipolar, del trastorno obsesivo de la personalidad, contienen síntomas comunes. Y que muchas veces incluso el psicólogo tiene problemas para hacer un diagnóstico diferencial, para saber si es una cosa o es otra. Porque comparten tantas, ¿no? Imagínate entre un trastorno delirante y un trastorno paranoide de la personalidad, ¿no? Que es algo típico, difícil de diagnosticar. Bueno, pues es que hay veces que no hace falta tampoco el ponerle, si es para un entorno clínico, cuando trabajas en investigación o cuando hay que buscar una medicación, pues es diferente. Pero cuando estás trabajando en psicología, ¿tú qué trabajas en eso? La suspicacia. Es común a los dos. La persona que quiere dejar de sentirse tan suspicaz, o en el trastorno de ansiedad, las rumiaciones. ¿Qué es lo que le está generando malestar? El no poder parar su pensamiento, el tener su mente ocupada constantemente. Que sea un trastorno mixto, ansioso, depresivo, ansioso, depresivo, ansioso. A la persona probablemente no le aporte un valor. Lo que le aporta es conocer el síntoma. Y a eso es a lo que nos referimos con transdiagnóstico. De hecho, hablamos de etiquetas, Juan, porque muchas veces podemos recurrir a ellas para quedarnos en esa justificación, ¿no? Y decir eso que hemos dicho de yo soy así y es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Ni intentes nada después. ¿Qué esconde esa coletilla del yo soy así? ¿Eso es una justificación? ¿Lo justifica todo eso? ¿El ser así? Pues esto puede esconder algunos de los mecanismos de defensa que activamos para protegernos. Y esto es algo que cuando se habla de personalidad también sale muy frecuentemente, porque lógicamente todos y todas tenemos una serie de herramientas para afrontar las cosas, pero también para defendernos. Y el yo soy así puede ser uno de esos mecanismos de defensa que voy a reservar un poquito de la intriga para el ejercicio. Os voy a contar otros. Venga. ¿Vale? Porque algunos de los mecanismos de defensa, hay un montón. Pero yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el de soltar las riendas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando yo tengo tensión y no tengo vías para darles salida, utilizo pues quizás momentos de confrontación para sacarlo todo. Como que no me controlo. Yeah. Y al final igual por una pequeña cosa que puede pasar en familia, en pareja, con amigos, de repente me subo... Caballo desbocado. Me subo a la parra, como quien dice, ¿no? Entonces eso sería un mecanismo de defensa, ¿vale? Utilizo ese canal. Otro mecanismo de defensa igual más conocido es la negación. Es como, bueno, pues si no lo miro, si no le hago caso, si no me afronto, no está. Y además se puede resolver solo incluso. Otro mecanismo que a mí me llama bastante la atención es la proyección. ¿Vale? La proyección es cuando de repente también yo tengo un malestar interno e igual provoco ciertas situaciones incómodas, la otra persona reacciona y luego yo en cómo me cuento la historia digo, ostras, es que la gente me trata fatal. Es que fíjate, esta tía cómo me ha hablado y al final yo no cambio porque en el fondo me estoy contando una historia donde omito una parte de mi participación. Sí, eso es. En esencia, este tipo de mecanismos lo que hacen es de una manera a veces inconsciente. Si es inconsciente hay que hacerlo consciente. ¿Vale? Eso es
fundamental, pero lo que hacen es protegernos y a veces generar un contexto que no es tan favorable. Y este es uno de los trabajos primordiales en personalidad. Se puede trabajar. Primero hay que hacerlo consciente. Como Es que decimos. una de las cosas ya decía que yo que ese ocurre. paso ya es importante. Claro, ya la lleva diferencia, tiempo. fíjate que con la ansiedad casi todo el mundo sabe cuándo la tiene. Sí. O cuando uno está triste. Sin embargo, con la personalidad suele ser los demás los que nos dan identifican. indicadores de que algo está pasando. Sí. Sigo contigo, Juan, porque hoy nos traes tú las claves. Claro. Venga, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué Bueno, tenemos claves, que grabarnos claves. a fuego? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, pues yo creo que es muy importante porque además esto va a sentar precedente para otros podcasts donde vamos a meternos en rasgos, en tipos de, bueno, en perfiles de personalidad. Quedarnos con lo que decía Theodore Millon, que al final es un continuo y que al final para lo que sirven los trastornos pues no es tanto para entender nuestra propia realidad en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, bueno, pues en buscar quizás los puntos clave, esos procesos que decía Dafne que el transdiagnóstico señala, y bueno, pues que en la personalidad podemos tener una tendencia y unos rasgos. Si enternamos los ojos, el cuadro es naranja, no es azul, pero que realmente luego pues eso no tiene por qué ser patológico. Y fíjate, esto enlaza con otra clave, y es que efectivamente se puede modular. El cuadro va a seguir siendo naranja, pero se puede modular y se puede trabajar. Un ejemplo era el de los mecanismos de defensa. En la medida en la que yo haga consciente lo que estoy utilizando por sistema, soy un poquito más libre para poder elegir si eso es lo más adecuado y lo que más beneficio me reporta, a mí o a los demás. Qué bueno. Y ya por último, bueno, pues que la personalidad al final no es algo rígido. Se va construyendo a lo largo de la vida y aunque alcancemos algún punto más o menos estable, como hablábamos de esos porcentajes, los porcentajes nos sirven para entender que ahí hay margen. Y ese margen lo podemos trabajar. Hay margen de trabajo, eso nos gusta, porque aquí venimos a practicar. Dafne, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ejercicio tenemos? Pues gracias por respetar el ejercicio, Juan. Ha creado curiosidad, yo ya tengo ganas. A ver. Y el ejercicio que os propongo es sobre todo para las personas que utilizan esta frase con cierta frecuencia, o si lo utilizamos en algún momento, y nosotros sí nos gustaría Sí, eso hay que verlo. conocernos un poquito más, ¿vale? Entonces, esto va a ser sobre todo el poner en marcha la fortaleza del análisis, pero también con honestidad, porque si no lo hacemos con honestidad no nos va a servir de nada, ¿vale? Así que consistiría en que eligiésemos algún recuerdo que nos viniese a la mente de algún momento en el que hayamos utilizado esa frase, ¿vale? Yo lo tengo ya claro porque como la hora del ejercicio os dejo ahí unos segunditos para que podáis chequear algún momento real, ¿vale? En el que la hayáis utilizado. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Vale, pues aquí hay una pregunta fundamental a la que debemos de dar respuesta y es ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué? Yo a eso no voy a responder. No vayas a reír. No hace falta que lo compartamos. Yo no, después de lo que ha tranquilos. dicho Juan en su respuesta, yo esto no lo comparto. Pero tú que nos escuchas, lo dicho, desde la honestidad, respóndete a ti mismo, Ay, ¿vale? ay, ¿Para ay. qué lo haces? Mira, yo me he encontrado sobre todo dos situaciones Dos tipos, ¿no? típicas, sí. Una que suele ser el que te permite zanjar la cuestión rápidamente, quitártela de encima, ¿vale? Y de esa manera no tengo la responsabilidad de cambiar, Eso es. ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia más inmediata que yo puedo experimentar si lo hago con mucha frecuencia, ¿no? Si utilizo esta baza mucho? Pues que probablemente los demás perciban que yo no tengo intención de cambio, que me da ciertamente igual, y si es algo importante, si es algo que a la otra persona de verdad o bien le hace daño o bien es fundamental para esa relación, puede afectar finalmente, Sí, sí. ¿no? Fijaros hasta qué punto puede afectar, que esta mañana me contaban el caso de un hombre, pues ya pasaba los 40 años, que empezó a trabajar como comercial y pues tenía muy buenos resultados, ¿no? Tenía mucha experiencia, más de 10 años de experiencia en ese sector, y estuvo pues como un mes de prueba y obtuvo muy muy buenos resultados. Pero no seguía una de las instrucciones que le decían sus responsables, y era que tenía que seguir un sistema determinado, ¿no? Y cada vez que en una reunión ese responsable se le decía, esta persona le comentaba, es que yo soy así,
yo, mira, estoy teniendo buenos resultados, yo lo hago de esta manera. Funciona, claro. es lo que hay. Y el responsable decía, ya claro, pero esto no lo vas a poder enseñar porque tu experiencia de 10 años no se la puedes enseñar a otra persona, es importante que sigas el sistema. Y volvía a reiterar y repetir que él era así. ¿Cuál ha sido la consecuencia en este caso? Que finalmente no ha pasado el periodo de prueba. Porque es necesaria esa flexibilidad. Ahí está. Nos la vamos a tatuar. Ahí está, en personalidad. Esa es una de las principales que nos solemos encontrar, pero no nos podemos olvidar de otra. Y es cuando lo utilizamos para posicionarme en un plano inferior y buscar el consuelo del otro. Este ya no es tan fácil, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Cuando de repente alguien nos dice, es que yo soy así de torpe, ¿qué le vamos a hacer? Es que nunca me sale. Que es como que no puedo cambiar. Claro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué estamos utilizando? Que sea el otro quien calme mi inseguridad, ¿vale? Lo deposito fuera. Entonces, ¿qué consecuencias puedo experimentar aquí? Que acabe generando unas relaciones más dependientes, ¿no? Porque todo el rato necesito del otro para que calme esa sensación desagradable, no parte de mí. Sea cual fuere, si nos escuchas, si te sitúas más en una o en otra, la más frecuente es la primera, ¿vale? Pero también está la segunda. Sea cual fuere, cuando te haces esa pregunta tan compleja de ¿para qué Pues lo sí. haces? Al final, las dos cumplen la misma función y es no afrontar la autorresponsabilidad del cambio. Y este tema, claro, no es para trabajarlo así, cha, Claro, pero No estaba todo. me aquí encantaría dicho. tener ahí momentito. varitas mágicas, pero no, pero voy a aportaros una frase, ¿no? Para iniciar el camino. Si queremos empezar a cambiar un poquito cuando tenemos esa costumbre de utilizar esta frase. Y es de Albert Einstein, que decía, tengo que estar dispuesto a abandonar lo que soy para convertirme en lo que quiero ser. ¡Ole! Qué chulo. ¿La puedes repetir para finalizar con esa? Sí, yo me despido ya, ¿vale? Porque es que es maravillosa. Nos quedamos con esos conceptos que habéis dicho. Nos vemos en las redes sociales. Gracias, Juan. Gracias, Eva. Gracias, Gracias, Dafne. Pero yo placer. creo que es, como tú dices, es el primer paso, pues nos quedamos con ella tatuada. Que resuene, ¿no? Venga, Dafne, que resuene. Venga, Haz que resuene. No es mía, es de No, Albert no, pero Einstein. que resuene. Ponle Que voz, resuene, que Albert. además le tenemos aquí dentro. Tengo que estar dispuesto a abandonar lo que soy para convertirme en lo que quiero ser. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.